El señor Reddit dice: descubrí que mi hijo era producto de la infidelidad de mi esposa con mi hermano, ahora él está arruinado y quiere mi ayuda. Tengo un hermano menor, Caleb, que siempre me ha despreciado. Si te preguntas si esto era por celos, estás equivocado. Él era el hijo favorito, así que no tenía razones para sentir celos. Permíteme darte un poco de contexto. Mi madre siempre lo consentía y era el niño de oro en nuestra familia. Mamá le preparaba las comidas, hacía su ropa y hasta me pedía que lo ayudara con su tarea. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque era familia, pero esa misma cortesía nunca se extendió hacia mí. Llegué a aceptarlo porque era bastante independiente. Tal vez en parte fue culpa mía por aceptar satisfacer sus deseos sin esperar reciprocidad. Él nunca me ayudaba cuando lo necesitaba y solo acudía a mí cuando quería algo. Era un chico callado e introvertido que prefería estudiar y mantenerme al margen, mientras que él era ruidoso y extrovertido, igual que nuestro padre. Yo también era directo y honesto, lo que creo que hizo que mi madre desarrollara una percepción negativa hacia mí desde mi infancia. Esto lo convirtió en el favorito de todos en la familia, pero no me molestaba mientras crecíamos. El problema surgió cuando comenzó a burlarse de mí o intimidarme por ser diferente. Me hacía bromas por mi estatura, porque usaba gafas, y se metía en mi habitación para leer mi diario y contarle a mamá lo que había escrito. Cuando me quejaba de que invadía mi privacidad, mis padres se reían y decían que no era para tanto. Hizo cosas peores, casi rompe mis gafas y una vez puso piedras en mi cereal, aunque por suerte las vi antes de lastimarme los dientes. Cuando se lo conté a mamá, lo desestimó diciendo que así es como se llevan los hermanos. Caleb apoyaba a los chicos que me hacían bullying en la escuela en lugar de defenderme. Incluso llegó a unirse a ellos para llamarme perdedor feo o mono peludo, e incitaba a otros a dañarme físicamente. Una vez tuvimos una pelea, y aunque no recuerdo el motivo, sí recuerdo que me dijo que me suicidara. Eso me dolió más que cualquier otra cosa, porque en ese momento ya estaba luchando con mi salud mental. Aunque ahora estoy mejor, escuchar a mi propio hermano decir eso fue devastador. Mi padre trabajaba mucho y mi madre no parecía preocuparse, llegando incluso a culparme por molestar a Caleb. Las cosas empeoraron con los años. En una ocasión intentó quemarme el cabello en la secundaria. Sorprendentemente, mi mamá lo justificó diciendo que solo estaba jugando. Por suerte, mi papá finalmente tomó mi lado. Papá amenazó con llamar a la policía, lo que fue un momento decisivo para Caleb, ya que nunca antes había sido reprendido. Papá le dijo que ya era suficiente y que debía empezar a respetarme como su hermano mayor. Esa noche, papá vino a hablar conmigo. No lo esperaba, ya que siempre veía a Caleb como su reflejo. Papá me dijo que había estado esperando pacientemente durante años para que Caleb madurara, pero ahora se daba cuenta de que estaba convirtiéndose en un gran matón. Sentí una gran validación al escuchar esto, al punto de casi llorar. Le confesé todo lo que Caleb me había hecho y los problemas de bullying en la escuela. Papá estaba horrorizado y habló con el director al día siguiente para detener a mis acosadores. Además, me inscribió en clases de MMA en un gimnasio local y me animó a defenderme. Aunque al principio me sentía como un nerd en una clase de lucha, me dediqué plenamente y comencé a cambiar tanto física como mentalmente. Un día, Caleb robó el dinero que había estado ahorrando por hacer las tareas del hogar. Lo confronté, y cuando se negó a devolvérmelo, le di un puñetazo en la cara. Esto lo tomó completamente por sorpresa. Mi madre vino corriendo y, como siempre, intentó defenderlo, pero mi padre me respaldó y le dejó claro que lo que Caleb había hecho estaba mal. Desde entonces, Caleb mantuvo su distancia. Aunque ya no podía lastimarme físicamente, se volvió más cruel verbalmente, llamándome perdedor o ignorándome. Nuestra relación nunca. Mi hermano menor, Caleb, siempre tuvo problemas conmigo, y la relación nunca mejoró a lo largo de los años. Aunque en la universidad experimenté cierta libertad lejos de él, el verdadero golpe vino años después, cuando descubrí la peor de las traiciones. Durante mis años universitarios, conocí a Karen, quien más tarde se convertiría en mi esposa. Nos casamos tras graduarnos porque ella quedó embarazada, y pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Al principio, todo parecía ir bien. Tuvimos un pequeño pero hermoso matrimonio, y nuestra familia estaba feliz por nosotros. Pensé que Karen era el amor de mi vida y me dediqué a nuestra relación. A pesar de algunas dificultades, intenté ser un esposo y padre comprometido. Sin embargo, las cosas empezaron a desmoronarse con el tiempo. Descubrí que Karen me había sido infiel en 2 ocasiones. Una vez fue con un compañero de trabajo casado y otra con un exnovio de la escuela secundaria. En ambas situaciones, decidí perdonarla por el bien de nuestro hijo y nuestra familia. Aunque nunca pude confiar completamente en ella después de eso, traté de dejar atrás esos momentos y seguir adelante. 4 años después de la última infidelidad, pensé que finalmente habíamos encontrado estabilidad en nuestra relación. Pero 3 meses atrás, mi mundo se desmoronó por completo. Karen me confesó que había estado teniendo una aventura con alguien durante bastante tiempo y que nuestro hijo podría no ser mío. La revelación fue como un golpe directo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Al exigirle respuestas, su actitud fue fría y desinteresada.
Finalmente, admitió que la persona con la que había estado engañándome era Caleb, mi propio hermano. Karen explicó que su relación con Caleb comenzó años atrás, cuando ella y yo visitamos a mi familia durante las fiestas. Caleb, quien usualmente me trataba con desdén, fue inusualmente cálido y amable con ella. Ella pensó que quizás él intentaba reparar nuestra relación como hermanos. Pero más tarde confesó que Caleb coqueteaba con ella cuando yo no estaba cerca y que, eventualmente, se dejaron llevar. Karen continuó relatando cómo su aventura con Caleb nunca se detuvo. Durante años, se reunieron en hoteles mientras ella me mentía diciendo que estaba trabajando o en viajes de negocios. Fue entonces cuando comprendí que todo lo que creía sobre mi matrimonio y mi familia era una mentira. En medio de mi enojo, le dije que quería una prueba de paternidad para confirmar si nuestro hijo era mío. Cuando los resultados revelaron que Caleb era el padre, me sentí devastado. Mi mundo, mi familia, todo lo que había construido se vino abajo. Karen intentó justificar sus acciones diciendo que yo era un buen esposo y un padre responsable, y que por eso nunca dejó nuestro matrimonio. Pero para mí, no había vuelta atrás. Inmediatamente inicié los trámites de divorcio y me mudé a un hotel. Karen lloró, suplicándome que la perdonara por el bien de nuestro hijo, pero simplemente no podía mirar a ese niño sin recordar la traición. Decidí cortar todo contacto con ella y con el niño. Cuando confronté a mis padres sobre lo sucedido, inicialmente mi madre intentó defender a Caleb, diciendo que su hijo nunca podría hacer algo así. Pero al llamarlo en su presencia y escuchar cómo él admitía la verdad, mi madre quedó en shock. Mi padre, lleno de indignación, desheredó a Caleb en ese momento. Caleb intentó justificar sus acciones, echándole la culpa a Karen, pero mi padre no quiso escuchar excusas. Anunció que no solo lo estaba desheredando, sino también cortando cualquier apoyo financiero. Desde ese día, Caleb quedó completamente apartado de nuestra familia. Después de la confrontación, Caleb quedó completamente desamparado. Intentó justificar sus acciones una y otra vez, pero ni siquiera nuestra madre, quien siempre lo había defendido, pudo seguir apoyándolo. Mi padre, que siempre había sido el proveedor y el pilar financiero de nuestra familia, le dejó claro que ya no lo consideraba su hijo. Anunció que no solo lo desheredaba, sino que también lo cortaba de cualquier ayuda económica. Caleb estaba por su cuenta. Poco después, mi madre confesó que, aunque amaba a Caleb, no podía defender lo que había hecho. Admitió que ella también tenía algo de culpa por haberlo consentido tanto durante su infancia, lo que probablemente alimentó su egoísmo. Sin embargo, mi padre no tenía intención de suavizar su postura, y dejó claro que cualquier intento de contacto con Caleb significaría problemas para su matrimonio. Mientras tanto, yo me concentré en reconstruir mi vida. Me mudé a mi propio departamento y comencé a asistir a terapia para procesar la traición. Aunque las heridas emocionales eran profundas, me comprometí a avanzar. Me distancié completamente de Karen y el niño. No quería estar cerca de ellos ni recibir actualizaciones sobre sus vidas. Algunos familiares me juzgaron, diciendo que debía mantener contacto con el niño porque no tenía la culpa. Pero para mí, esa relación estaba demasiado entrelazada con la traición, y simplemente no podía manejarlo emocionalmente. Unos meses después, mi padre decidió actualizar su testamento. Me llamó un día para informarme que había decidido dejarme toda su herencia, que incluía propiedades, cuentas de ahorro y su fondo de jubilación, valorados en cerca de $2 millones. Caleb, en cambio, solo recibiría $1, un gesto simbólico para evitar que pudiera disputar el testamento más adelante. Parece que alguien filtró esta información, porque Caleb me llamó poco después. Era la primera vez que intentaba contactarme desde nuestra confrontación. En la llamada, estaba desesperado. Me rogó que hablara con nuestros padres para interceder por él. Me dijo que estaba pasando por un momento muy difícil. Había abandonado la universidad porque ya no podía pagarla y estaba trabajando como mecánico a medio tiempo. Según Caleb, Karen también lo estaba presionando para que contribuyera con la manutención del niño, y él simplemente no podía con todo. Mientras escuchaba sus súplicas, sentí una mezcla de emociones, enojo, lástima y una pizca de satisfacción al ver cómo el favorito de la familia finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Caleb lloró por teléfono, algo que nunca había hecho antes en toda nuestra vida. Pero mi compasión solo llegaba hasta cierto punto. Le dije que no era mi problema y que debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. También le recordé que ya no era parte de mi vida y que no debía volver a contactarme. Tras colgar, me sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque odiaba a mi hermano por lo que había hecho, no podía evitar sentir pena por lo lejos que había caído. Sin embargo, sabía que ayudarlo solo abriría viejas heridas. Unos días después, confronté a mi madre, sospechando que ella había sido quien le contó a Caleb sobre los cambios en el testamento. Ella se quebró y admitió que lo había hecho, diciendo que simplemente no podía soportar verlo sufrir tanto. Mi padre, al enterarse, se enfureció. Le advirtió que, si volvía a contactar a Caleb o interferir en su decisión de desheredarlo, consideraría terminar su matrimonio. Mi madre prometió no volver a hacerlo, aunque era evidente que le dolía cortar lazos con Caleb. Después de la discusión con mi madre, el ambiente en casa de mis padres cambió drásticamente.
Aunque mi madre intentaba aparentar normalidad, era evidente que le pesaba el distanciamiento con Caleb. Por otro lado, mi padre estaba firme en su decisión y parecía más decidido que nunca a mantener a Caleb fuera de nuestras vidas. La relación entre mis padres también se tensó un poco, pero lograron mantenerse unidos. Pasaron algunos meses, y mi vida comenzó a estabilizarse. Me enfoqué en mi trabajo, y fui promovido, lo que trajo mejoras significativas en mi salario. Decidí aprovechar este nuevo capítulo para trabajar en mí mismo, asistiendo regularmente a terapia y explorando actividades que me ayudaran a sanar. Aunque no había comenzado a salir con nadie, disfrutaba de mi independencia y del tiempo que tenía para reflexionar y reorganizar mi vida. Mientras tanto, las actualizaciones sobre Caleb llegaban a través de terceros, principalmente mi primo. Según él, Caleb seguía luchando para mantenerse a flote. Había abandonado la universidad debido a la falta de fondos y vivía con Karen, trabajando como mecánico a medio tiempo. Aunque parecía estar cumpliendo con algunas de sus responsabilidades, como criar a Henry junto con Karen, también seguía pidiendo ayuda financiera a otros familiares. Muchos lo rechazaron debido al desprestigio que había causado con sus acciones. Karen, por su parte, intentó contactarme una vez más, enviándome un mensaje largo y lleno de disculpas, donde decía que lamentaba profundamente todo lo que había sucedido. Sin embargo, no respondí. Había tomado la decisión de dejar esa etapa de mi vida atrás, y responderle no cambiaría nada. Un día, mi padre me sorprendió con una propuesta inesperada. Mientras jugábamos golf, me comentó que estaba considerando vender algunas de sus propiedades para disfrutar más de su jubilación. También me aseguró que tenía plena confianza en que yo cuidaría del legado de la familia cuando llegara el momento. Fue una conversación emotiva, y aunque aún sentía cierto resentimiento por la forma en que habían manejado mi infancia, me di cuenta de cuánto había cambiado mi padre y cuánto esfuerzo estaba haciendo para demostrarme su apoyo. Por otro lado, mi madre continuaba luchando internamente con su decisión de cortar lazos con Caleb. Aunque respetaba la postura de mi padre, en ocasiones la veía sumida en sus pensamientos, claramente extrañando a su niño dorado. Sabía que la situación era difícil para ella, pero también entendía que la decisión de mi padre era firme y que cualquier intento de reconectar con Caleb podría poner en peligro su matrimonio. Finalmente, llegó un momento en el que sentí que había alcanzado un nuevo nivel de paz. Aunque las cicatrices emocionales de lo sucedido aún estaban presentes, había logrado aceptar lo que no podía cambiar y centrarme en construir un futuro mejor para mí mismo. Me había reconciliado con la idea de que no podía salvar a Caleb ni reparar nuestra relación, y eso estaba bien. En cuanto a Caleb y Karen, parece que se habían adaptado a su nueva vida juntos. Aunque nunca busqué más información sobre ellos, supe que estaban criando a Henry como una familia. En el fondo, deseaba que encontraran una manera de redimirse y hacer las cosas bien, aunque no sentía la necesidad de ser parte de esa narrativa. Mi relación con mis padres, especialmente con mi padre, estaba en su mejor momento. Nos veíamos regularmente y compartíamos momentos de calidad, algo que nunca pensé que sería posible años atrás. Mi madre, aunque aún cargaba con su dolor, parecía aceptar lentamente la realidad de la situación. En resumen, a pesar de todo el caos y la traición, había encontrado una forma de seguir adelante. Mi vida no era perfecta, pero estaba llena de posibilidades y un renovado sentido de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Unos meses después de esa etapa de estabilidad, comencé a notar algo diferente en mi madre. Aunque no hablábamos de Caleb, parecía más tranquila, como si estuviera haciendo un esfuerzo por centrarse en el presente y disfrutar del tiempo que pasábamos juntos. Decidí no presionarla sobre el tema, pero su actitud me dio cierta esperanza de que, con el tiempo, ella también encontraría su propio camino hacia la paz. Por mi parte, me sumergí en nuevos proyectos personales. Aproveché mi aumento de salario para viajar, algo que siempre había querido hacer pero nunca había priorizado. Visité lugares que me habían intrigado desde joven, como Japón, Islandia y Nueva Zelanda. Estas experiencias no solo me ayudaron a sanar, sino que también ampliaron mi perspectiva de la vida. Comencé a escribir un diario, algo que había dejado de hacer desde que Caleb había invadido mi privacidad cuando éramos niños. Esta vez, sin embargo, lo veía como una forma de procesar mis emociones y registrar los momentos significativos de mi vida. En una de esas reflexiones, me di cuenta de algo importante. Había pasado tanto tiempo intentando ganarme el amor y el respeto de mi familia que había descuidado por completo mi propio bienestar. Ahora, al haber tomado distancia de Caleb y Karen, finalmente tenía el espacio emocional para enfocarme en lo que realmente importaba, mi felicidad y mi propósito. Un día, mientras organizaba una comida en casa de mis padres, mi madre me sorprendió con una confesión inesperada. Me dijo, sé que cometí errores contigo, y que siempre protegí a Caleb más de lo que debí. No sé si algún día puedas perdonarme, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. Sus palabras me dejaron sin habla. Había esperado una disculpa por años, pero en ese momento me di cuenta de que ya no la necesitaba. Había hecho las paces con mi pasado, y aunque su disculpa era significativa, mi mayor logro había sido aprender a no depender de su validación para sentirme completo. Le respondí con sinceridad, te agradezco que lo digas, mamá.
No puedo negar que me dolió mucho en su momento, pero ahora entiendo que hiciste lo que creías mejor. Estoy en paz con eso. Ese día marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Aunque nunca volveríamos a ser una familia ideal, sentí que finalmente estábamos en el camino correcto. Mientras tanto, Caleb seguía desaparecido de nuestras vidas. Según rumores de algunos familiares, él y Karen habían comenzado a tener problemas en su relación. Al parecer, las mismas actitudes egoístas que lo habían llevado a traicionarme empezaban a causar estragos en su nueva vida. Por supuesto, no me alegré de su sufrimiento, pero tampoco sentí ninguna compasión. Había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era Caleb. Dudé por un momento antes de contestar, pero finalmente lo hice. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Solo quería decirte que lamento lo que hice, dijo, con una sinceridad que no había escuchado antes. No sabía qué responder. Había esperado ese tipo de disculpa por años, pero ahora que la tenía frente a mí, no me traía ninguna satisfacción. Después de un largo silencio, le dije, gracias por decirlo, Caleb, pero eso no cambia nada. Te deseo lo mejor, pero nuestras vidas van en caminos separados ahora. Colgué el teléfono y me sentí, tranquilo. No feliz, pero tampoco triste. Simplemente tranquilo, como si hubiera cerrado la última página de un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Hoy en día, sigo construyendo mi vida. No tengo contacto con Caleb ni con Karen, pero no me atormenta más su recuerdo. Me he rodeado de personas que me valoran y me respetan, y estoy enfocado en aprovechar al máximo cada día. He aprendido que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquella que te apoya incondicionalmente y camina contigo, incluso en los momentos más oscuros. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida es verdaderamente mía. Pasaron algunos años desde el momento en que corté lazos definitivos con Caleb y Karen. Durante ese tiempo, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Terminé escribiendo un libro sobre mi experiencia, no como una forma de atacar a mi familia, sino como una herramienta para reflexionar sobre el valor de la resiliencia y la importancia de establecer límites saludables. Aunque inicialmente lo escribí para mí mismo, lo compartí con un círculo cercano de amigos, quienes me animaron a publicarlo. El libro, titulado Reescribiendo lazos rotos, se convirtió en un inesperado éxito entre lectores que habían pasado por relaciones familiares complicadas. Recibí mensajes de personas de todas partes del mundo agradeciéndome por compartir mi historia y por demostrar que la sanación es posible. Ese capítulo de mi vida, una vez marcado por el dolor y la traición, se transformó en una fuente de inspiración para otros. Con el tiempo, también decidí abrirme nuevamente al amor. No fue fácil. Las cicatrices que Karen dejó eran profundas, y tuve que trabajar mucho en terapia para recuperar la confianza en mí mismo y en los demás. Pero conocí a alguien increíble, Sara, en un evento benéfico. Ella trabajaba como psicóloga infantil y tenía una empatía y una calidez que me atrajeron de inmediato. Al principio, fui honesto sobre mis miedos y las dudas que arrastraba de mi relación pasada. En lugar de alejarse, Sara me escuchó con paciencia y me mostró que el amor saludable no necesita ser complicado ni doloroso. Con el tiempo, nuestra relación creció de manera natural, basada en el respeto mutuo y una comunicación abierta. Nos casamos en una pequeña ceremonia rodeados de amigos cercanos y familia, aunque, claro, Caleb y Karen no estuvieron presentes. Por primera vez, sentí que tenía la familia que siempre había deseado. Con respecto a mi madre y mi padre, nuestra relación continuó fortaleciéndose. Mi madre todavía lucha con la ausencia de Caleb, pero ha respetado nuestra decisión de mantenernos alejados de él. Mi padre, por otro lado, ha sido un pilar constante de apoyo. Su transformación en los últimos años ha sido notable, y estoy agradecido por la relación que ahora compartimos. En cuanto a Caleb y Karen, según algunos familiares lejanos, su relación terminó de desmoronarse. Karen aparentemente lo dejó cuando se dio cuenta de que Caleb no podía sostener el estilo de vida que ella deseaba. Caleb, por su parte, intentó en varias ocasiones reconciliarse con nuestra familia, pero tanto mis padres como yo dejamos claro que esas puertas estaban cerradas. Aunque mi historia con Caleb y Karen está llena de dolor, también me enseñó lecciones invaluables, como establecer límites, cómo valorarme a mí mismo y, sobre todo, cómo encontrar paz incluso después de las traiciones más profundas. Hoy vivo una vida que jamás pensé posible durante mis años más oscuros. Sara y yo estamos esperando a nuestro primer hijo, y mientras me preparo para ser padre, estoy decidido a romper el ciclo de disfunción que marcó mi infancia. He aprendido que el amor verdadero no tiene lugar para el egoísmo ni la traición. Y estoy decidido a darle a mi hijo el hogar lleno de amor y apoyo que yo siempre soñé. Aunque mi relación con Caleb y Karen pertenece al pasado, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Fueron dolorosas, sí, pero también necesarias. Me enseñaron que la paz y la felicidad no son regalos que otros te otorgan, sino algo que construyes para ti mismo, un paso a la vez. Y finalmente, después de años de lucha, estoy en paz. Conforme mi vida avanzaba, me encontré reflexionando sobre cómo los momentos más oscuros de mi historia me habían llevado hasta el lugar en el que me encontraba ahora. Sara y yo nos sumergimos en la planificación para recibir a nuestro hijo, y cada decisión,
Desde el color del cuarto del bebé hasta el nombre que le pondríamos, estaba impregnada de un entusiasmo que nunca antes había sentido. El proceso de convertirnos en padres fue emocionante pero también lleno de momentos de introspección. En una sesión de terapia, mencioné mi miedo recurrente de repetir los errores de mi madre o mi hermano. Mi terapeuta me miró con calma y dijo algo que quedó grabado en mí: el hecho de que te preocupes por eso ya te diferencia de ellos. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar presente y ser auténtico. Esa simple afirmación me liberó de una carga que llevaba años cargando. Me permitió concentrarme en lo que realmente importaba: construir un hogar basado en amor, respeto y comprensión, sin las sombras de mi pasado acechando constantemente. Habían pasado unos años desde nuestra última conversación, y honestamente pensé que nunca más volvería a saber de él. Pero un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta sin remitente. Al abrirla, mi corazón se detuvo por un momento. Era de Caleb. La carta estaba escrita a mano, y por primera vez, mostraba algo que nunca antes había visto en él: arrepentimiento genuino. Decía cosas como: sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice. He cometido errores que me persiguen todos los días, y aunque sé que no puedo deshacer el daño, quería decirte que lamento cada decisión que tomé para lastimarte. He perdido todo: mi familia, mi dignidad, incluso a Karen. Ahora estoy solo y no pasa un día sin que desee haber hecho las cosas de manera diferente. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento. Al terminar de leer la carta, me sentí dividido. Por un lado, era lo que siempre había querido escuchar: una disculpa sincera. Pero por otro lado, no podía ignorar los años de abuso, traición y desprecio que había soportado a manos de Caleb. Decidí compartir la carta con Sara y mis padres. Mi madre, como esperaba, se conmovió profundamente y sugirió que quizá deberíamos darle a Caleb otra oportunidad. Mi padre, sin embargo, se mostró cauteloso. La gente puede cambiar, dijo, pero eso no significa que tengas que dejarla volver a tu vida. Después de varias semanas de reflexión y muchas conversaciones con Sara, decidí escribirle una respuesta breve pero firme. Le agradecí por la disculpa y le deseé lo mejor, pero también dejé claro que no estaba listo para reabrir esa puerta. Algunas heridas necesitan tiempo, Caleb, escribí. Y aunque aprecio tus palabras, necesito proteger la paz que tanto me costó construir. No supe si mi respuesta lo tranquilizó o lo hirió, pero era lo mejor que podía hacer por mí mismo en ese momento. Cuando nuestro hijo nació, algo en mí cambió para siempre. Al sostenerlo en mis brazos por primera vez, sentí una ola de amor puro e incondicional que borró cualquier duda o temor que había albergado sobre mi capacidad para ser un buen padre. Lo llamamos Ethan, un nombre que significa firmeza y fuerza. Cada vez que lo miraba, me recordaba que mi propósito en la vida no era solo superar mi pasado, sino construir un futuro mejor para él y nuestra familia. Con el tiempo, Sara y yo ampliamos nuestra familia, dándole a Ethan una hermana menor. Nuestra casa estaba llena de risas, caos y amor, exactamente como siempre lo había imaginado. Aunque todavía pienso en Caleb de vez en cuando, ya no siento la misma rabia o tristeza. En su lugar, siento algo que nunca pensé que sería posible: compasión. No porque lo excuse, sino porque entiendo que sus errores son su carga, no la mía. La vida no siempre sigue el camino que esperamos, pero estoy agradecido por el viaje, por cada lección y por cada persona que me ha enseñado algo sobre el perdón, la resiliencia y la importancia de rodearme de aquellos que realmente me valoran. Y mientras miro a mi familia crecer, sé que estoy exactamente donde debo estar. Gracias por ver el vídeo, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanilla de notificaciones.